uno de ustedes por ser parte de este proceso formativo. Espero que esta clase sea... Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Ok, continuamos. Espero que esta clase sea bastante dinámica para ustedes, de mucho aprendizaje, que si tienen alguna duda, véanse con la total confianza de poder interrumpir y de poder activar los micrófonos para poder conversar y además, de igual manera, cada uno tiene experiencias, ¿verdad?, acerca de lo que vamos a estar hablando. Estoy segura que muchos conocemos acerca del tema, sin embargo, hoy vamos a profundizar un poco más, ya que creo que la mayoría son educadores, entonces espero que sea de mucho provecho para todos ustedes. Antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna duda? Bien, estoy conectada desde dos dispositivos, así es que les voy a compartir pantalla desde la computadora y ustedes pueden observarme desde mi dispositivo móvil. Vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Me escuchan? En principio me dicen que mi micrófono está desactivado, pero yo lo tengo activado. No sé si se está escuchando para poder comenzar a compartir pantalla. Se escucha, licenciada. Se escucha. Perfecto, muchas gracias. Antes de continuar con la presentación del tema que tenemos preparado para hoy, ¿cuántos participantes tenemos en sala de el ciclo de primaria? No sé si es que hay participantes de primaria. Buenas noches, licenciada. Sí, yo soy de primaria. Buenas noches, María Zoraida, y también vi el dedito de... No leí bien el nombre, se me escapó. Gabriela, gracias, Gabriela. El resto es de educación secundaria para ir... ¿Por qué les pregunto esto siempre a las participantes de todos los cursos? Porque existen diferentes grados educativos, diferentes enfoques que le tenemos que dar. No es lo mismo la educación parvularia que la educación inicial, no es lo mismo la educación primaria que la educación secundaria. Sin embargo, los conceptos nos van a servir a todos los participantes, pero me gustaría mostrarles algo más específico para su área, si es que se da el caso, en alguna de las diapositivas expositivas que tengo preparadas para el día de hoy. Bien, vamos a comenzar, perdón. Ahora sí. Voy a comenzar. Quiero suponer que el resto es de secundaria. Voy a compartirles mi pantalla. Por favor, si es que se cortara la señal, si es que se cortara el micrófono, si es que no me escucharan bien, me lo hacen saber. Ahora sí, voy a compartir toda la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se pueden ver las diapositivas? Sí, se ven. Muchas gracias, Gabriela. Y María creo que es la que participó. Bien, vamos a dar inicio con el curso, el módulo 1 del curso que ya les había comentado. El módulo 1 consiste en las neurociencias cognitivas y los neuromitos que existen al respecto de lo que implica una neurociencia cognitiva. Vamos a realizar un análisis crítico para comprender un poco más la educación moderna. Ya me había presentado, mi nombre es Cintia Indira Delgadillo Magne, yo soy magíster en psicopedagogía y espero que todos los conocimientos que tengo para darles hoy sean de mucho provecho para todas las participantes. Les ruego por favor que a medida que vayan pasando las diapositivas, puedan tomarles una capturita para que les sea útil. De todas maneras, les voy a pasar el documento en PDF. Ante cualquier duda,
No tengan miedo, no tengan penita, consulten, porque mientras más uno pregunta, más interactuamos y el proceso de aprendizaje es mucho más enriquecedor. Bien, vamos a comenzar preguntándonos todas qué son las neurociencias cognitivas. Respecto a las neurociencias cognitivas, podemos decir que es un campo interdisciplinario, ¿ok? Abarca muchos campos, muchas ciencias que vamos a estar viendo a continuación. Y este campo interdisciplinario de las neurociencias estudia todo lo que tiene que ver y todo lo que tiene relación entre el cerebro desde su estructura biológica, desde todo lo que compone esta masa encefálica que absolutamente todas las personas, niños, adultos poseemos. Entonces, lo que busca las neurociencias es estudiar el cerebro, la relación que éste tiene con todos los procesos mentales, es decir, la cognición, y estos procesos mentales van a dar lugar al comportamiento humano. Estas tres estructuras están directamente ligadas en todo lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje. El cerebro es el ente matriz de absolutamente todos los movimientos, los pensamientos, las respuestas, los sentimientos, las emociones que tenemos en nuestro cuerpo. A través del cerebro se crean procesos mentales con ayuda de los sentidos. Los sentidos absorben toda la información que está en el exterior. Esa información se canaliza a través de los sentidos y en el cerebro se realizan procesos mentales. Cuando se realizan estos procesos mentales, existe una respuesta, porque ante cada estímulo, dice la frase, existe una respuesta. Entonces, la respuesta a cada estímulo que el cerebro logre percibir a través de los sentidos, lo va a dar a conocer por medio del comportamiento humano. Si se dan cuenta, estos tres pilares están muy ligados, tienen mucha relación para tratar de dar una explicación a lo que implica las neurociencias y por qué es tan importante conocerlo desde el campo educativo. Porque en nuestro campo educativo, tal vez solo nos centramos en los procesos mentales, quizás no tomamos en cuenta lo que es el cerebro, cómo funciona, cómo percibe la información, cómo la capta, cómo la retiene y cómo la exterioriza. Es por eso que en la actualidad las neurociencias cognitivas están en auge, puesto que se trata de dar un enfoque explicativo a lo que implican los procesos mentales, la relación que éste tiene con el comportamiento humano, y todo esto funciona gracias al cerebro, ¿ok? Ahora, para tratar de entender un poco estas neurociencias cognitivas, diversos campos de estudio han sido parte del proceso de explicación para darle sentido a las neurociencias y se han integrado dentro de todo este conocimiento la neurología, porque a través de la neurología se estudia el sistema nervioso. Se estudia el cerebro, se estudia las partes que tiene el cerebro, las sinapsis, las conexiones neuronales que se dan dentro del cerebro. Esta área de la neurología está específicamente encargada de darnos una respuesta a todo lo que implica el estudio del sistema nervioso, a enseñarnos y a darnos pautas de su funcionamiento. La biología nos ayuda desde las bases orgánicas de la vida. El cerebro no es un ente en sí, es parte de un cuerpo, es parte de sistemas, es un sistema más dentro de una matriz. Esta matriz es nuestro cuerpo. Entonces,
al ser una ciencia, la biología, que nos va a dar explicación del nexo que tiene el cerebro con todas las bases orgánicas de nuestro cuerpo, también forma parte de esta integración de las ciencias que nos dan una pauta acerca de lo que implican las neurociencias. Por su parte, la psicología es otra área de conocimiento que nos ayuda a comprender y realiza el estudio de la mente y la conducta. La educación es todo lo que implica, son todos esos procesos de enseñanza y aprendizaje que están ligados con la enseñanza que nosotros tenemos hacia los niños y el aprendizaje que ellos logran concretizar. Ahora bien, si se dan cuenta, son 4 áreas, 4 ciencias que buscan dar una explicación a las neurociencias cognitivas, dar una explicación a los procesos mentales, a la conducta, a la mente, de qué dependerá que un estudiante logre mejores resultados educativos teniendo la misma maestra, teniendo el mismo proceso educativo. Esa es la respuesta que nos quiere dar la neurociencia cognitiva a través de la explicación que cada una de estas ciencias aporta a este proceso. El enfoque educativo dentro de las neurociencias cognitivas hace referencia y nos permite comprender lo que les decía, cómo aprenden realmente los estudiantes. ¿Por qué existe tanta diferencia en un aula? A todos les brindamos exactamente la misma metodología, les brindamos quizás los mismos recursos, pero no todos tienen el mismo resultado. O quizás es a la inversa, ¿no? Entonces, respecto al enfoque educativo, este enfoque educativo de las neurociencias cognitivas nos va a ayudar y nos va a permitir comprender cómo aprende realmente un estudiante y cómo se desarrolla su cerebro a lo largo de toda la vida, porque existen muchos mitos que a continuación vamos a ver que nos limitan un poco en ese sentido, de dar validación al cerebro como un órgano que va a desarrollar y tiene la capacidad de regenerar neuronitas a lo largo de toda nuestra vida, regenerar conexiones neuronales, que es también un mito que vamos a ver a continuación, que antes en educación veíamos que como que la infancia, la etapa donde absolutamente todos los estudiantes tenían que aprovecharla, de no ser así, pues se los catalogaba, ¿no? Como que, este no va a tener futuro, ¿no? Era un mito respecto al aprendizaje, que si no aprendían lo más que podían en los primeros años educativos, pues les resultaría ser un poco complejo en los años posteriores. Vamos a ver por qué existen esos mitos. Vamos a tratar de entender cómo funciona toda esta red de conexión que tenemos que conocer del cerebro, de la educación, de la conducta, del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo está todo ligado para que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea óptimo. Aquí vemos un cerebrito. Nosotros somos seres vivos que tenemos química cerebral. En nuestro cerebro acontecen y suceden procesos químicos. Se segregan sustancias de acuerdo a determinadas situaciones. Si yo realizo alguna actividad placentera, como comer, bailar, cantar, pues se liberarán, ¿no?, la dopamina, la serotonina, que son procesos químicos en nuestro cerebro. Según las
las resonancias magnéticas que actualmente se pueden realizar al cerebro de una persona, gracias a este proceso, pues podemos tener la dicha de observar cómo funciona nuestro cerebro y ahora darle mucho más cobertura y explicación a todos los procesos que implican el desarrollo de una persona, la conducta de una persona, el aprendizaje de una persona, gracias a todas estas conexiones neuronales que actualmente, poco a poco, se van desarrollando muchas nuevas técnicas para poder comprender cómo podemos ayudar mejor a las personas, porque el cerebro es la base de la vida también, no solo el corazón. Cuando el cerebrito deja de funcionar, pues también muchas habilidades que tenemos dejan de funcionar. Es por eso que ahora las neurociencias están tan en auge, están tan estudiadas todas estas ciencias para tratar de mejorar la calidad humana y la calidad del aprendizaje. ¿Qué factores influyen en la neurociencia que nos impactan en el aprendizaje? Desde la neurociencia se trata de comprender el proceso de memoria y retención que tienen los estudiantes. Como ven, el cerebro se activa, pero no se activa de la misma manera en todos los estudiantes. Entonces, las neurociencias están analizando los elementos que impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El primero es la memoria y la retención. Tenemos dos tipos de memoria, a corto y largo plazo. El proceso de retención lo realiza nuestro cerebro dependiendo de la atención que estén prestando, ¿no?, los estudiantes. Aquí viene la atención y el foco. Esta atención complementa a la retención. Existe un neurólogo famoso que él dice, ¿no? Francisco Mora se llama él, lo pueden googlear. Les recomiendo leer acerca de él. Creo que en el examen de ascenso también nos hicieron leer algún libro de Francisco Mora. Tiene canales en YouTube, tiene bastantes entrevistas y él ha enfocado el estudio de la neurología, porque él es médico, hacia el proceso de atención. Le ha llamado tanto la atención, valga la redundancia, que decidió estudiar cómo aprendemos, cómo el proceso de atención influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque estoy segura que si ahora les pido a todas las participantes que activen la cámara, vamos a ver cuántas están prestando atención. Y si les pregunto 2 o 3 preguntitas de lo poco que he conversado hasta el momento, vamos a tener la respuesta de cuántas participantes han centrado su atención y han tenido un foco en determinado concepto que se les ha ido dando. Este estudio que hace Francisco Mora hace referencia a la atención como el factor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No puede existir aprendizaje si no existe atención y no puede existir la atención si no existe la emoción. Nos tenemos que emocionar para aprender. Francisco Mora nos dice en una de sus entrevistas, hace referencia a los maestros. Él dice que no concibe la idea o no puede creer que los maestros tengamos la capacidad de enseñar sin conocer el cerebro del alumno. Es como darle a él dice, ¿no? Es como que alguien hiciera un guante, pero sin conocer la mano. Por lo tanto, él hace alusión y hace hincapié en que todos los maestros deberían conocer lo que ustedes están conociendo ahora. Cómo funciona el cerebro, qué es el cerebro, qué son las neuronas, en qué influye este factor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues son diferentes elementos
que tienen una influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estos elementos los conocemos ahora gracias a la neurociencia que los viene compaginando todos, ¿no? Conocíamos el concepto de memoria, claro que sí, conocíamos el concepto de atención, pero no todo estaba tan estrechamente ligado y no había tanta cobertura como hay ahora de la importancia de conocer el cerebro y cómo funciona, cómo las respuestas de los procesos mentales hacen que actuemos de una u otra manera. Por lo tanto, la memoria, la atención, tienen un tercer compañero, un tercer elemento, que es la regulación emocional. Gracias a que las neurociencias analizan todo este concepto tan grande, tan complejo, gracias a la psicología, a la neurología, a la biología y a la educación, se han logrado explicar muchas situaciones de los procesos mentales que desembocan en la desregulación emocional. La desregulación emocional no es lo mismo que la regulación emocional. Acá nos está hablando de la regulación emocional. En la actualidad, en todos estos procesos mentales que tiene nuestro cerebrito, se observan y pueden hacerse tangibles, por así decirlo, observables en todo caso. Pueden hacerse observables todos estos procesos mentales a través de la conducta de una persona. Entonces, uno de los elementos que impactan en el aprendizaje es la regulación emocional. Pero lo que se observa ahora es la desregulación emocional. Los niños, los jóvenes y los estudiantes en general no poseen esta característica tan delimitada, no poseen esta característica tan importante que es un elemento que analiza la neurociencia. Es un elemento que tiene que estar presente en estos procesos cognitivos, en estos procesos de aprendizaje, porque son tres elementos fundamentales que impactan directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer elemento, la memoria, la atención y la regulación emocional. Son factores que influyen en la enseñanza-aprendizaje. Y no solo, estos factores no solo influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño, también influyen en nuestro proceso de maestro. Nosotros tenemos que captar atención, pero también tenemos que brindar atención. Nosotros tenemos que lidiar con la regulación emocional de los estudiantes, pero también tenemos que aprender a regularnos emocionalmente. Esta explicación que las neurociencias le dan actualmente a estos procesos que implican y que están directamente involucrados en la enseñanza-aprendizaje, son muy importantes de conocer para nosotros y para nuestros estudiantes. No olvidemos que el aula ya no es un espacio donde uno es el que transmite conocimiento. Solo es uno el que sabe, solo es uno el que puede, el maestro, ¿no? En nuestros años era así. Solo el maestro era el ente que sabía absolutamente todo, la persona que nos guiaba, la persona que nos enseñaba, la persona que transmitía conocimiento. Ahora no. Ahora podemos aprender de nuestros estudiantes, quizás más cosas de lo que nosotros sabíamos hace años atrás, porque la información está en la palma de nuestra mano, tanto para nosotros maestros como para nuestros estudiantes. Ellos acceden a información, buena o mala, pero esta información se genera a través de la absorción de la información por los sentidos, los procesos mentales, y se desemboca en una conducta, ¿no? O se visibiliza en una conducta. Entonces, estos factores de influencia de las neurociencias nos competen tanto a maestros
como a estudiantes. ¿Para qué nosotros aprendemos? ¿Para qué los estudiantes asisten al aula? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque a través de la educación lo que se busca es crear un pensamiento crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? Es la capacidad que va a tener toda persona de analizar la información que llegue desde fuera y crear su propia información, exteriorizarla y darla a conocer, pero a partir de su propia experiencia, lo va a hacer a partir de su propia vivencia, va a crear un pensamiento crítico. Eso es lo que se espera con el aprendizaje, ¿no? Que los alumnos no solo absorban conocimiento, sino que a través de ese conocimiento digan, ok, me están enseñando esto porque me va a servir para esto, o tal vez esto que me están enseñando no lo considero apropiado por este motivo, por este motivo, por este motivo, o qué genial lo que estoy aprendiendo por esta razón, por esta razón. Eso es lo que se quiere con la enseñanza, ¿no? Que generen pensamiento crítico, que indaguen más, que busquen más, que tengan como que hambre de conocimiento, ¿ok? Todos estos factores de influencia los analiza la neurociencia y son, como les decía, elementos que impactan directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es a donde se quiere llegar, tener el pensamiento crítico. Ahora bien, la aplicación inadecuada de la ciencia hasta la actualidad, porque ahora nos vamos a ir dando cuenta que han habido muchas situaciones que las hemos tomado por verdad, pero que no son verdad, porque para que exista una verdad, la ciencia tiene que realizar investigaciones y estudios al respecto. En la actualidad tenemos muchísima información. Esta información puede o no puede ser verdad, puede o no puede haber sido estudiada. Por lo tanto, la aplicación inadecuada de la ciencia ha dado lugar a los neuromitos. Vamos a ver a detalle qué son estos neuromitos para tratar de comprender de mejor manera lo que son las neurociencias cognitivas y cuando vayamos desmintiendo cada uno de estos neuromitos, vamos a ir estudiando un poquito más de las características que tiene el cerebro. Y así vamos a tratar de comprender cómo nuestro cerebrito influye tanto en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Estas han sido creencias erróneas que han afectado el día a día en nuestra aula. Estoy segura que nosotras, incluida yo, las hemos puesto en práctica, quizás nos hemos arraigado ese conocimiento como nuestro, como propio y hemos dicho, no, yo he escuchado esto y he escuchado que es así y he sabido que es así, entonces ahora vamos a desmentir todos estos neuromitos para comprender de mejor manera la neurociencia cognitiva. El mito número 1 es uno que estoy segura que muchas de nosotras hemos tomado como verdad, hemos escuchado de él muchas veces a lo largo de todo nuestro proceso educativo, tanto como formación personal como formadoras. ¿Okay? Vamos a descubrir ahora qué es un neuromito. Se considera un neuromito a la idea falsa o distorsionada sobre el funcionamiento cerebral. Estos neuromitos suelen difundirse ampliamente y ahora vivimos en una era de difusión muy fácil. Tenemos el acceso a la información correcta o incorrecta, pero lo tenemos, les decía, al alcance de la mano. Entonces, ahora la información se difunde de manera mucho más rápida. Suelen difundirse estos neuromitos ampliamente en contextos educativos, a pesar de carecer de evidencia empírica sólida, a pesar de carecer
evidencia científica, a pesar de carecer de experimentos respecto a estos neuromitos que vamos a ir viendo, se difunden con total facilidad. Ahora la información veraz o falsa se difunde por la sociedad tecnológica que tenemos, por la sociedad envuelta en redes sociales. Tenemos mucha difusión de información errónea, de información falsa y de información que lamentablemente muchas personas tomamos como veraz. ¿Ok? ¿Cuál es el origen de los mitos? Se considera que el mito es una interpretación incorrecta. La lectura superficial de investigaciones complejas da lugar a esta interpretación incorrecta. Las pseudociencias dan lugar a al origen de los mitos. Por ejemplo, la información comercial que suena científica, pero no lo es, da origen a los mitos. Y actualmente les decía que vivimos en una sociedad de muchos mitos. Mitos en la política, mitos en la educación, en la crianza, en la salud, en la belleza, en la cosmética, etcétera, ¿no? La información que no es correcta, la información que no es veraz, se considera un mito. El primero que vamos a analizar hoy para comprender estos procesos cognitivos que son tan importantes y para analizar cómo podemos mejorar nuestra práctica educativa desde el aula, comprendiendo y conociendo el cerebro de nuestros pequeños, incluso el nuestro, porque estoy segura que esto les va a ayudar también a ustedes y a mí, que somos ya adultos y que el cerebro nunca deja de aprender. El primer neuromito que vamos a estudiar es el neuromito de que solo usamos el 10% del cerebro. A ver, deditos arriba, ¿quién ha escuchado acerca de este neuromito? Que hace años que lo vienen manejando, que estoy segura que en algún contexto educativo que hemos tenido en la facultad, en tal vez un posgrado, lo hemos escuchado, ¿verdad? Ay, qué bien, me están atendiendo, veo muchos deditos, muchos likes. Súper, estamos atentos, vamos bien. ¿Qué nos decían? Que solo usamos el 10% del cerebro. Ahora, ¿ustedes creen que solo usamos el 10% de nuestro cerebro? El que diga no, denme un, ¿qué hay como stickers? Un corazoncito. Quien piense que no usamos el 10%, un corazoncito. Y el que diga que sí usamos, un like. Elizabeth dice que no. Gabriela dice que sí usamos el 10%. Dana dice que sí usamos. Les cuento que una de las creencias, Sol dice que sí usamos el 10%. Ahora vamos a ver. Lolita Choque dice que no. Bien. ¿Por qué es importante la participación? Porque nos genera la sensación de pertenencia, de que pertenecemos a este grupo, de que somos parte de este grupo, y Claudia está confundida, no sabe si sí o si no. Para eso existe la interacción, ¿ok? Para eso existen las preguntitas. María también no cree que usemos solo el 10%. Leonor se sorprende, cree que no. Entonces, vamos a ir viendo porque este es un neuromito. Una de las creencias más extendidas y erróneas en la cultura popular y educativa ha sido este mito. No usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene la capacidad de que está activo incluso cuando dormimos. Usamos el 100% de nuestro cerebro. Incluso durante el sueño, el cerebro mantiene actividad en todas sus áreas. Evolutivamente,
no tendría sentido mantener un órgano tan costoso energéticamente si no se usara. Entonces, las que piensan que sí, error. Eso es algo que nos han hecho creer. Y ahora vamos a ver por qué nos han hecho creer eso y cómo es que se ha tergiversado la información, porque existe una brecha tan grande en la comunicación entre lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que le llega a mi interlocutor, lo que interpreta mi interlocutor y lo que llega a pensar de lo que realmente yo estaba pensando, de lo que realmente he dicho. ¿Se dan cuenta cuántos canales tiene que cruzar la información para que se dé a entender como queremos que se entienda? Quizás yo estoy pensando algo en mi cerebro y digo, wow, van a aprender lo que yo les estoy comunicando, pero tal vez no estoy usando las palabras adecuadas, según yo sí. Luego ustedes pueden comprender cuarta parte de lo que he dicho, interpretar solo una cosa y crear su verdad a partir de lo que yo dije, cuando lo que yo pienso es otra cosa. ¿Por qué explico esto? Porque así se da lugar a estas creencias, a estos mitos, a estas falsas verdades que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra formación como docentes, incluso en la sociedad, ¿no? Se maneja este mito de que solo usamos el 10%. Incluso nos decían que si lográramos usar el 100% de nuestro cerebro, wow, seríamos Lucy, ¿no? La película Lucy, no sé si la han visto, véanla. Entonces, nos decían que solo usábamos 10% y que si usáramos el 100% seríamos superhumanos, seríamos lo mejor, ¿no? El cerebro, aunque no estemos activos físicamente, el cerebro está trabajando constantemente. ¿Por qué? Porque es la máquina que guía nuestro cuerpo. Cuando estamos durmiendo, no nos quedamos en inactividad. Estamos respirando, nuestro corazón está palpitando, la sangre está recorriendo por nuestras venas, estamos soñando, nuestro subconsciente se está haciendo consciente mediante el sueño. Es ahí que dicen, ¿no? Me he soñado que va a pasar esto, pero no estábamos haciendo conciencia de algo subconsciente que se ha llegado a dar en la realidad. Entonces, se dan cuenta que el cerebro está en constante actividad. Aunque estemos descansando y pensando en pajaritos, en el arco iris, nuestro cerebro está trabajando y está usando absolutamente todas las partes del cerebro. Y vamos a ver en esta imagen cómo se ven esas como lucecitas, ¿no? Como lucecitas navideñas, que cuando han sido estudiadas a través de las resonancias magnéticas que en la actualidad ya se pueden dar, pues se ha visto, ¿no? Que las personas que están durmiendo activan diferentes campos cerebrales dependiendo qué está haciendo su cerebro en ese momento. Hay cerebros que están acongojados, afligidos, y bueno, están activando quizás un área con la amígdala que tienen miedo, o tal vez otros están en estado chill, en estado relajación total y ni siquiera están soñando tal vez, entonces se activan, gracias a la resonancia magnética se ha podido ver que se activan diferentes partecitas del cerebro, incluso cuando estamos durmiendo. Por lo tanto, ese mito de que solo usamos el 10% no es real y vamos a ver por qué ha surgido ese mito, cuál ha sido la información que ha tenido que generar este tipo de mentira, que no es una verdad, este tipo de mito, que está tan lejos de la realidad, que antes todas decían, no, wow, hasta yo pensaba cuando era niña, decía, 10%, ¿y cómo activaría mi otro 90%? ¿Qué tendría que hacer para activar? No, yo pensaba así de niña. Supongo que si seguimos transmitiendo esa información, nos quedarán agujeros negros en la cabeza pensando cómo usar el resto del cerebro, cuando la verdad es que usamos absolutamente todas las partes del cerebro, porque cada parte tiene... no sé quién tiene el micrófono activado, si lo pueden desactivar. Atento a la... Denis. Ahora sí, muchas gracias. Un poquito de cuidado con el micrófono. Entonces, vamos a ver de dónde surge todo este mito. ¿Cuál ha sido la confusión? No hay un único culpable. Han sido una mezcla de malos entendidos históricos que han dado lugar
a que alguien diga, he averiguado esto, he averiguado esto y he averiguado esto, y la verdad es que no usamos el 100%, solo el 10%. Entonces, han habido muchos personajes que han dado lugar a que este mito se llegue a crear. A ver, ¿quiénes fueron? William James, que fue un psicólogo del siglo XIX, escribió que los humanos solo usamos una pequeña parte de nuestros recursos mentales y físicos. Él hacía referencia al potencial intelectual, no a la materia física, no al cerebro como tal, sino al potencial que cada persona tiene. Y en eso tiene toda la razón. En este instante quizás algunos están un poco más enfocados que otros, ¿no? Y están usando solo una pequeña parte de este potencial o de esta atención, pero no quiere decir que solo una pequeña parte del cerebro, ¿no? A eso se refería. Decía, se refiere al potencial intelectual, no a la materia física como tal, no al cerebro como tal. Pero la cita que dio William James se distorsionó con el tiempo, lo que dio lugar a esta mala interpretación, pero no fue solo la cita que dio William James, también existieron otro tipo de información que dio lugar a que se concretice este mito. Por ejemplo, células gliales versus neuronas. Antiguamente se sabía que las células gliales, que son las células de soporte, superaban en número a las neuronas. Aproximadamente 10 células gliales por una neuronita. Se pensó erróneamente que las gliales no hacían nada importante, llevando a la idea de que solo el 10% de las neuronas trabajaba. Otro dato que no fue relevante y que fue mal interpretado para dar lugar a este mito. Y en la actualidad, dentro de la cultura pop, figuras como Dale Carnegie y películas de ciencia ficción como Lucy, que les decía, o Sin Límites, han perpetuado la idea porque es una fantasía atractiva, ¿no? Nos gusta pensar que tenemos superpoderes ocultos que están esperando a ser desbloqueados. Eso es creo que lo que todos pensábamos, incluida yo, que decía, wow, ¿cuándo despertaré mi 90%? Sí, con el 10%. Ya podemos hacer muchas cosas. Entonces, este es un neuromito y es importante dejar de transmitirlo, es importante dejar de socializarlo, al contrario, dar a conocer lo que les acabo de mencionar, de que absolutamente el 100% de nuestro cerebrito está en actividad constante, incluso cuando dormimos. Entonces, no es que usamos solo un 10%, sino que usamos el 100%. Ahora, dependerá de cada uno cuánto potencial le empleemos, cuánto interés a diferentes actividades y quizás eso es lo que se veía antes o lo que se quería interpretar, pero fue mal interpretado y surgió el mito de que usamos el 10%. El segundo mito, el neuromito número 2. Ahora sí, este es muy importante, este nos compete más que el primero, porque habla de los estilos de aprendizaje. Hemos oído hablar de los estilos de aprendizaje porque somos educadores. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Abigail, ¿podrías leérmelo? ¿Cuáles son estos 4 estilos de aprendizaje? Ok, el visual, auditivo, kinestésico y verbal. Ok. ¿Alguien sabe a qué se refiere con el estilo de aprendizaje visual? Que los estudiantes a veces aprenden de mejor manera viendo imágenes sobre aquello que están hablando. Ok, gracias. Gracias, Abigail, muchas gracias. ¿Alguien más que pueda participar y decirme en qué consiste el estilo de aprendizaje auditivo? Cualquier persona puede abrir el micrófono. Julia, ¿estás por ahí? Julia, veo tu nombre.
Sí, quería decir que cuando es auditivo son estudiantes que se concentran más o adquieren más información de las cosas que escuchan, más que de las cosas que miran o leen. Muy bien, gracias, Julia. ¿Alguien sabe a qué hace referencia el estilo de aprendizaje kinestésico? ¿A qué se refiere? ¿Qué es el estilo de aprendizaje kinestésico? ¿Alguien sabe? A los movimientos. Esto yo pienso que se aplica más en primaria, aunque también se puede aplicar en secundaria. Por ejemplo, al enseñar una lengua extranjera, le enseñas el verbo saltar y haces el movimiento, y entonces el estudiante comprende más que solo mencionar la palabra. Ok, gracias. Bien. Y el último, que este se está actualizando, el verbal, porque conocíamos 3. El verbal es un estilo de aprendizaje de la persona que tiene facilidad de palabra, que comprende las palabras que le transmiten y que también transmite con facilidad su expresión verbal y así aprende mejor. Enseñando uno aprende, dicen, ¿verdad? Para conocimiento de todos nosotros los que estamos en sala, este resulta ser un neuromito. Un neuromito, ¿por qué? Porque no hay base científica en que el estilo de aprendizaje es exclusivamente de un tipo de estudiante. Por ejemplo, hay estudiantes que son visuales, decíamos, y decimos y continuamos con esa idea. Hasta hoy, tal vez hoy cambiemos un poquito de mentalidad e investiguemos al respecto. Una cosa es que un autor plantee una situación, plantee un método, plantee una idea, plantee una idea que se le ha venido, pero otra cosa muy distinta es la ciencia. La ciencia nos da la verdad absoluta porque se realizan investigaciones, porque se realiza un muestreo, porque se realiza todo lo que implica validar un concepto, una idea. Todo lo que implica validar una metodología tiene que estar regido por pasos específicos. En este caso de los estilos de aprendizaje, la idea de que se aprende mejor si se enseña exclusivamente según su estilo, ya sea visual, auditivo, kinestésico, verbal, esa es la idea que tenemos, ¿no? La que perfectamente conocemos y muchas gracias a las participantes que me han podido ayudar en este espacio. Esa es la idea que conocemos. Lamento informarles que es un mito, porque no existe evidencia científica. Adelante, Claudia. Dicen buenas noches. Bueno, quería comentarlo, tal vez me podría aclarar. Tengo una duda sobre esta parte de los estilos de aprendizaje. Sí. Como se sabe, bueno, como el autor, si mal no estoy, es Gardner y las 7 inteligencias múltiples, si se parecen a lo que acaba de mencionar Listen, o es muy distinto en el aprendizaje que los estudiantes no aprenden y su forma. Ok. Bien, Gardner planteó estilos de aprendizaje, el musical, el lingüístico, el interpersonal, el intrapersonal, etcétera, ¿no? No estamos hablando de lo mismo porque son inteligencias. Él dice que existen en el mundo diferentes tipos de inteligencias. Cada persona posee un tipo de inteligencia. Eso es lo que nos dice Gardner. Los estilos de aprendizaje no es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de estilos que han sido planteados. Déjenme un segundito, voy a buscar. Estos estilos de aprendizaje no son lo mismo que las inteligencias múltiples, que es lo que nos plantea Edward Gardner, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Las inteligencias nos dicen que yo poseo, por ejemplo, la inteligencia musical, que soy más propensa al área
a un buen desarrollo en esa área, ¿no? En el área musical. Otra persona puede poseer la inteligencia lingüística, le es mucho más fácil hablar, etcétera. Son inteligencias. Pero estos estilos de aprendizaje han sido como la conjunción de varias personas, varios conceptos teóricos que han ido describiendo cómo aprenden, qué estilos tienen los niños de aprender. No es lo mismo un estilo de aprendizaje que una inteligencia. Entonces, no sé si te he respondido. No estamos hablando de lo mismo. Pareciera que tiene relación, pero ahora les voy a explicar específicamente acerca de los estilos de aprendizaje, que es algo que está en auge, ¿no? En nuestras aulas. Lo conocemos muy bien, muchos de los colegas, creo que nos es un poco complejo aplicarlo, pero sí lo conocemos. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, no sé, me aclaró la duda. Muchas gracias. Ok, bueno, pues les decía, gracias por la pregunta. Es muy interesante hablar de los tipos de inteligencia, que es más o menos una descripción de lo que tenemos en el aula, ¿no? Variedad. Pero algunos poseemos más de un tipo de inteligencia, ¿no? Más de un tipo de capacidad, más de un tipo de habilidad. Entonces, en cierta medida, es lo que vamos a hablar también más adelante, que nos llega a limitar un poquito en todo lo que es este amplio campo del conocimiento del cerebrito. Vamos a seguir. Dice, los estilos de aprendizaje son un mito porque no existe evidencia científica. Les decía que varios teóricos han descrito qué son los estilos de aprendizaje, entre ellos David Kolb. Él tuvo un modelo de aprendizaje experiencial. Neil Fleming con un modelo BARC de visual, auditivo, lectura, escritura, pero han sido solo aportes, no han sido un estudio científico como tal. Por lo tanto, al no haber sido un estudio científico, al no contar con evidencia científica que demuestre que adaptar la enseñanza al estilo de aprendizaje de una persona, ya sea este visual, auditivo, kinestésico, al adaptarlo no nos garantiza que vamos a mejorar su aprendizaje. Eso es lo que nos plantean los estilos de aprendizaje, ¿no? Que si planteamos determinada acción, vamos a plantear, digamos, un videíto para que mis alumnos visuales aprendan mejor, pero no es su único canal de percepción, no es su único canal de información. Sí o sí van a hacer uso del resto. Si bien no los tres en uno, por ejemplo, al ver también escuchamos, al escuchar también vemos, al manipular también vemos, ¿no? Entonces, no haces énfasis en un solo tipo de aprendizaje. Estás utilizando distintos medios para adquirir la información. Entonces, al plantearle, dice la verdad respecto a este mito, al plantear la idea de que utilizando estos estilos de aprendizaje voy a procurar mejorar el aprendizaje de un estudiante, puede ser que sí, pero si se dan cuenta, les sirve casi a todos, ¿no? Sobre todo el medio visual en la actualidad. En realidad, dependiendo la actividad que plantees, el medio kinestésico también les puede servir a todos, el medio auditivo, dependiendo la actividad que plantees, pero es solo un mito. Es solo un mito de la neurociencia que nos dice que los estilos de aprendizaje van a hacer que mejore el aprendizaje de nuestros alumnos, pero no hay evidencia científica al respecto. Por eso se considera un mito. Si es que alguien realiza una investigación y realiza exactamente como se tiene que realizar, ¿no? Una tesis, yo que sé, una investigación al respecto, puede ser que se valide la información como científica, pero necesita haber alguien. En este caso, solo han planteado su modelo de aprendizaje, no lo han hecho de manera científica. Tendrían que haber planteado un modelo
y a través de la ejecución de ese modelo, plantear una tesis o una investigación que determine si su modelo es funcional, es factible, es veraz, es real, etcétera. ¿Ok? Lo que sí se ha hecho es plantear el modelo de los estilos de aprendizaje, pero no se ha hecho una investigación como tal. Bien. De hecho, dice, los estudios rigurosos muestran que hacerlo es irrelevante para el rendimiento. La hipótesis de la adaptación falidal, la teoría central del visual, auditivo, kinestésico, eso es VAC, es que si tú eres visual y yo te enseño con imágenes, aprenderás mejor que si te enseño hablando. Esto se conoce en ciencia como la Misching hipótesis. Solo es una hipótesis. Nadie ha descartado, nadie ha comprobado. Bien, la realidad también de este modelo de estilos de aprendizaje que se ha planteado es que, como les decía, no hay evidencia científica que respalde el modelo de visual, auditivo, kinestésico, que es el VAC. El aprendizaje es multimodal. Integrar diversas formas de presentar la información beneficia no solo a un estudiante, beneficia absolutamente a todos los estudiantes por igual. Vean la imagen. Es una pantalla gigante. Estoy proyectando un video, ¿no? Donde se ven todas las figuras geométricas. Pero no están haciendo solo uso de un canal de información, están haciendo uso de varios canales de información. Están haciendo uso del canal de información auditivo, del canal de información visual, del canal de información kinestésico, en cierto sentido también, porque implica movimiento dependiendo la actividad que yo plantee. Por lo tanto, es un aprendizaje multimodal, porque integra diversas formas de presentar la información. Múltiples investigaciones, como la famosa revisión de Bachelor, en el año 2008 han puesto esto a prueba y han fallado consistentemente en encontrar mejoras. Un estudiante clasificado como auditivo no aprende peor si se le enseña con diagramas visuales o viceversa. También existió la confusión entre preferencia y habilidad, que es lo que quizás da lugar a este mito. Es cierto que todas las personas tenemos preferencias. A mí me puede gustar más la música, a alguien le puede gustar más el video, pero la preferencia no equivale a competencia. Por ejemplo, a una persona le puede gustar más comer hamburguesas que verduras, pero eso no significa que su cuerpo va a procesar mejor las hamburguesas, nutricionalmente hablando, ¿no? Del mismo modo, aunque prefieras escuchar, tu cerebro puede retener mejor información si la ve escrita. Eso depende mucho también del estado de ánimo, del estado de atención, de lo que querramos aprender, porque hay estímulos que no logramos concretizar, no logramos captar, por más de que estén allí. Entonces, va a depender de eso, de la preferencia y la habilidad. Por lo tanto, se considera ahora en las neurociencias cognitivas que esto es un mito. Esto de los estilos de aprendizaje es un mito. Puede ser que funcione para algunos, puede ser que no, pero no existe evidencia científica. Eso no quiere decir que lo dejen de practicar. Sin embargo, vamos a ver más adelante por qué es importante conocer la neurociencia y conocerla de verdad para que este tipo de mitos no nos encasillen, este tipo de mitos no nos limiten con los estudiantes. Bien, vamos a continuar. El neuromito número 3. Antes de entrar a este neuromito, les voy avisando que a las 8:30 vamos a tener un break de 10 minutitos, ¿ok? En ese break ustedes pueden servirse alguito, así cuando sea a las 8:30 voy a hacer un corte y vamos a volver en 10 minutitos y vamos a tener 1 hora más de conexión. Bien, continúo. El neuromito número 3, para ir comprendiendo mejor el cerebro, para ir comprendiendo mejor los procesos
de educación, de enseñanza-aprendizaje, vamos a hablar de la dominancia hemisférica. ¿Quiénes son zurdos? A ver, ¿quiénes son diestros? Creo que la mayoría somos diestros. Dedito arriba, ¿quiénes son diestros? Elizabeth es diestra. ¿Quién más es diestro? Laura, Magda, Cejas, Sol, Claudia, Julia, Patricia, Floricel, casi la mayoría. ¿Hay algún zurdo? ¿Hay algún zurdo? Sí, Gabriela, Julia. Tenemos dos zurdas. Bien. La creencia de que hay personas de cerebro izquierdo, nos dicen, ¿no? Los de cerebro izquierdo, los que tienen dominancia en el cerebro izquierdo son lógicos y en el cerebro derecho son creativos. Y que esto define su personalidad. Eso nos dice el mito de la dominancia hemisférica. La realidad nos dice, ¿se acuerdan que nos decían, no? Si tú... incluso era un pecado escribir con la mano izquierda, ¿no? Antiguamente, porque todos teníamos que escribir con la mano derecha. Y bueno, ahí se le cruzaban los cables a las personas, supongo, porque cada parte del cerebro actúa de diferente manera, cada parte tiene su propio camino para dar órdenes al cuerpo. Y bueno, se decía que la parte derecha, la parte izquierda, que tenían determinadas características y que en esta dominancia cerebral existía, ¿no? Lo que nos dice aquí el mito de que eran unos más lógicos, otros más creativos, de los que funciona más el lado izquierdo, son personas que tienen un pensamiento más lógico. Y ahora vamos a desmentir este mito. La realidad nos dice que el cerebro funciona de manera integrada. Ambos hemisferios están conectados por la parte central, por el cuerpo calloso, y ambos trabajan juntos para realizar tareas tanto como lógicas o creativas. Hay algunas personas que son más lógicas porque han desarrollado esta capacidad. Hay algunas personas que son más creativas porque han desarrollado esta capacidad. La ciencia nos dice que una persona, por ejemplo, que ¿se acuerdan que antes nos decían que no podíamos aprender algo si no eran los primeros años de escolaridad, ¿no? Si ya veíamos a nuestros hijos con pena, ay no, ya, perdí la oportunidad, ¿no? O que si eran, como les decía, zurditos, no, era el peor castigo, que todos tenían que ser diestros, porque esa era la norma, esa era la regla. Entonces, ahora sabemos que no existe limitaciones en ese sentido, que el cerebro funciona igual, si eres zurdo, si eres diestro, funciona exactamente de la misma manera que tiene que funcionar, si es que tu cerebro está siendo funcional, si es que todas las partes están bien, porque pueden existir fallas en el cerebrito que hacen que una persona tenga diferentes características, ¿no? Pero si el cerebro en teoría está bien, funciona de manera correcta, pues el cerebro funciona de manera integrada, este lado se conecta con el lado derecho, el parietal, el occipital, el frontal, etcétera. Todos funcionan de la misma manera, integrados, ¿no? No por un lado el frontal, por otro lado mi hemisferio derecho nomás está trabajando porque yo soy zurdo, mi hemisferio izquierdo nomás está trabajando porque soy diestro, ¿no? No sucede así, todo nuestro cerebro trabaja y trabaja todo el tiempo. Y al trabajar juntos, pues, da lugar a que yo desarrolle diferentes capacidades. Puedo ser más lógica, puedo ser más creativa, pero siempre tengo la capacidad de poder desarrollar. Si no soy tan lógico, les apuesto que si, digamos, no soy malísimo para las matemáticas, pero no es porque no posea la capacidad, es porque no he practicado esa área. Si yo soy pésimo con las manualidades, no es porque no pueda, no es porque no posea esa capacidad, es porque no la he desarrollado, porque no la he practicado. Por lo tanto, actualmente hay muchas personas, ¿no? Que a los
40 estamos aprendiendo a nadar, a los 50 estamos aprendiendo a tejer porque tenemos esa capacidad, ¿ok? Porque no funcionan de manera aislada, nuestros hemisferios trabajan juntos. Estudios de neuroimagen, que ahora todos los estudios que se hacen del cerebro, el cuerpo en general, con los aparatos tecnológicos, nos dicen que un estudio masivo de la Universidad de Utah, el 2013, analizó los cerebros de más de 1,000 personas mediante resonancias magnéticas. Los resultados fueron claros. Aunque existen redes neuronales específicas en cada lado de nuestro cerebro, no hay evidencia de que los individuos tuvieran una red de un hemisferio más fuerte o activa que la del otro. Trabajan de forma global. Entonces, nos olvidamos, ¿no?, de que el izquierdito trabaja mejor en los creativos, el derechito, etcétera, ¿no? Nos olvidamos. Ese es un mito. El cuarto neuromito para comprender mejor los procesos mentales y comprender mejor el funcionamiento del cerebro y las neurociencias cognitivas. Este es súper interesante. Este mito sé que lo han escuchado. ¿Quiénes tienen hijitos? ¿Quiénes tienen babies? ¿Quiénes tienen, ya no importa si están grandes, el dedito arriba? ¿Quiénes somos mamás? A poquitas, 3. Yo, 4. 5, Floricel también es mamá. Anita también es mamá. Jimena también es mamá. ¿Qué dice este neuromito? Dice el mito que existen periodos críticos de aprendizaje. Un periodo crítico es una etapa del desarrollo donde el niño tiene que recibir estímulo, tiene que recibir información, estimulación, etcétera. Que si no la recibe en esa etapa, estamos perdidos, es lo que les decía anteriormente, ¿no? Que nos decían, hasta yo sentía pena y decía, no puede ser que no lo he estimulado tanto en el lenguaje y ahora no, pues que fallado, ¿no? Fallado hasta la juventud. Es solo un mito. Respiramos ahora como mamás y decimos es solo un mito. Estos periodos críticos que nos han hecho creer de que existen solo ventanas de tiempo y que luego estas se cierran y que cuando se cierran es irreversible, que si mi hijo no ha desarrollado ciertas capacidades en determinada edad ya se cerró la ventana, lo siento mucho, su hijo no va a hablar bien o no va a hacer esto bien, es una mentira, es un mito. Porque para aprender ciertas habilidades, desarrollar también ciertas habilidades, podemos hacerlo a lo largo de toda nuestra vida, ¿ok? Esa creencia, ese mito nos generaba ansiedad como mamás y como padres y como educadores, ¿no? Yo recuerdo bien que decían, no, mi hijo no ha desarrollado tal cosa y ahora no, pues ya está perdido en el espacio y ya no tenemos solución y es lo que nos hacían creer. Nos dicen que existen estos periodos críticos que cuando ya pasa la etapa, pasa la edad, se cierra y va a ser difícil que aprenda ciertas habilidades. Quizás sea costoso, pero no va a ser imposible. La ciencia actual ha matizado profundamente esto, sustituyendo el término por el de periodos sensibles. ¿Ok? Ahora ya no se llama periodos críticos, se llaman periodos sensibles en el desarrollo de las niñas y niños. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nuestro cerebro, gracias al estudio del cerebrito, de los procesos mentales, gracias a todas esas máquinas de resonancia magnética, a todo lo que han podido investigar de nuestra cabecita, es que tenemos plasticidad neuronal. ¡Qué alivio! Para ustedes, para mí y para todos. Y como esta plasticidad la tenemos a lo largo de nuestra vida, desde el día que nacemos hasta el día en que morimos, pues no es tarde, ¿no? Para desarrollar todas esas habilidades y capacidades que creíamos perdidas. Una persona no nace cantante, una persona se hace cantante.
claro que tienen habilidades propias, ¿no? Como personas, pero absolutamente todos los que estamos en sala podemos aprender a cantar. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos voz. Absolutamente todos los que estamos en sala podemos aprender algún deporte. Absolutamente todos los que estamos en sala podemos aprender algún instrumento. Nunca es tarde para aprender. Y la plasticidad nos dice que el cerebro va creando conexiones neuronales. Aunque la actualidad, la ciencia en la actualidad nos dice que existen periodos sensibles, evidentemente, de desarrollo donde se ven marcadas etapas específicas del desarrollo, que son estos periodos sensibles, el cerebro mantiene su plasticidad durante toda la vida. Es decir, que si yo en estos periodos sensibles de los niños, en este caso de los pequeñitos, no he sido capaz de satisfacer las necesidades de estimulación, no quiere decir que nunca más va a aprender, quiere decir que tiene neuroplasticidad y que sus neuronitas se van a seguir desarrollando y yo voy a poder recuperar el tiempo que he perdido a través de la práctica, de la habilidad que yo quiera desarrollar en mi niño, en mi persona, en mi vecino, en mi papá, en quien quiera. ¿Okay? Eso nos dice la ciencia ahora, que constantemente nuestro cerebro está creando nuevas conexiones neurológicas si hacemos cosas nuevas. Eso es muy importante para la salud nuestra, de nuestros estudiantes, de nuestros papás, que son abuelitos, porque ellos pierden la esperanza, ¿no? Se veía muchas personas sin nada que hacer y bueno, con enfermedades como el Alzheimer y etcétera, que van afectando a la familia, porque habíamos creído en este mito de que ya es tarde para aprender, ya es tarde para ocuparse de algo, ya es tarde para hacer algo. No, toda la vida. Nuestro cerebrito tiene la capacidad de neuroregenerarse, pero tenemos que ayudar realizando actividades. Siempre es posible aprender nuevas habilidades. Aunque requiera más esfuerzo con la edad, sí se puede. ¿Ok? Así que las invito a que sea nuestra meta de año nuevo, aprender alguna habilidad. Lo que menos me gusta, lo que menos sé, lo que menos pueda, lo intentaré. ¿Por qué? Porque mi cerebro me lo va a agradecer, porque voy a crear una nueva habilidad para mi satisfacción personal y también motivar a nuestros estudiantes, ¿no? Cada año por proponerse una meta con nuestros estudiantes de primaria y secundaria, ver qué habilidad nueva, con qué habilidad nueva van a terminar el año. Los pequeñitos y los grandes. De eso se trata la neuroplasticidad, que está desmintiendo el mito de que solo tenemos edades específicas para aprender o para desarrollar determinadas habilidades. La ciencia ahora nos dice que no, que hasta el día en que dejemos este mundo podemos aprender una cosa nueva, una habilidad nueva. Eso nos va a ayudar a que nuestro cerebro esté fortalecido, a que cree nuevas conexiones neuronales. Entonces, pongamos este año en práctica una habilidad nueva. Les voy a estar preguntando después del break. Piensen en una habilidad, la van a anotar en un papelito y va a ser su meta de este año. Meta del 2026, al volver del break que vamos a tener en 10 minutitos. Quiero que cada una anote en un papelito y lo decore lo más bonito que pueda y al volver van a mostrar. En el chat alguien me está preguntando algo. Gracias. Un segundito. Voy a buscar el chat por aquí. ¿Dónde está? Un segundito. Voy a dejar de compartir pantalla. Un minutito para responder a esa pregunta. Ya cualquier pregunta que me quieran hacer, yo presta a leer. Un segundito. ¿Dónde está el chat? Que no lo encuentro. Ahora sí. Listo, dice. Leonor me pregunta, en el caso de estudiantes con discapacidad, ¿qué pasa con eso de la plasticidad? Pues primero tenemos que determinar el nivel de discapacidad que tienen, en qué área tienen la discapacidad. Si me puedes decir, si hay un caso específico tal vez que quieras compartir o preguntar acerca de un caso específico, porque absolutamente todas las discapacidades son tan diferentes como nosotras.
ningún niño autista se parece a otro niño autista, ningún niño invidente se parece a otro niño, ¿no? Ningún niño sordo se parece a otro niño sordo, ninguno, porque existe la comorbilidad. La comorbilidad es tener más de una dificultad o discapacidad en uno, ¿no? Dice Leonor en el chat, discapacidad intelectual grave. Tendría que determinar, no ha desarrollado el lenguaje, tiene 17 años. ¿Y cuál es la causa de no haber desarrollado el lenguaje? Existen factores determinantes, por ejemplo, en el caso de un niño autista que es no verbal, su condición no le va a permitir desarrollar el lenguaje, por más de que lo estimulemos, por más de que le demos las herramientas para poder ayudar. Existen condiciones que lamentablemente no van a mejorar, ¿no? Como el Alzheimer, quisiéramos que se quiten en las personas, de recordarles constantemente cómo ha sido su vida, pero no. O sea, hay situaciones en las que ya está dañado el cerebro y no se van a desarrollar estas habilidades. Eso no quiere decir que no tengan estas conexiones neuronales. Sí existen, porque estas conexiones neuronales se dan cuando realizamos determinada tarea, y las tareas no solo son lingüísticas, son visuales, son auditivas, son kinestésicas, nos movemos, miramos, pensamos, etcétera, ¿no? Hacemos diferentes actividades. Entonces, querida Leonor, cuando existe discapacidad intelectual grave es porque ha habido daño cerebral, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando una parte del cerebro está dañada? Cuando un lóbulo, el lóbulo frontal, parietal, occipital, cuando una parte, ¿no? La amígdala que está dentro, el cerebelo, la médula, cuando algo está dañado y es irreversible, eso no lo determino yo ni tú, sino que es la ciencia en este caso, ¿no? Confluye la ciencia y nos dice en el área biológica que si alguien va a ser o no va a ser capaz de algo. Puede que acierte la ciencia, porque hay muchos casos, ¿no? En los que se les ha dicho a personas de que, por ejemplo, ¿no? Tienen determinados años de vida, su hijo va a vivir tantos años o no va a desarrollar tal capacidad. La ciencia no es certera. El cuerpo no es como la matemática. 2 y 2 son 4. En el cuerpo no. Pueden decirnos 2 y 2 son y nos puede salir 5, 6, etcétera. No sé si me dejo entender. Pero en el caso de una discapacidad intelectual existe una raíz, existe una explicación, por eso se lo ha tipificado como discapacidad intelectual. Alguna parte del cerebro debe estar dañada que afecta directamente al lenguaje, porque el cerebro está dividido existen áreas específicas donde el cerebro se vale de esas áreas para desarrollar algunas habilidades, y en el caso del lenguaje existe un área, ¿no? Que no está 100% a cargo del lenguaje, pero sí que influye mucho, el área de Broca. Entonces, dice Anita, se podría decir que los estilos de aprendizaje, si se toma en cuenta en los estudiantes con capacidades diferentes, como les digo, el estilo de aprendizaje puede ser un método que tú utilices, que puede ser que te funcione, puede ser que no. Se considera un mito porque no hay evidencia científica de que diga que si tú utilizas considero, ¿no? Porque yo considero, no es que sea así mi estudiante. Si yo considero que mi estudiante es visual y le doy herramientas visuales, no hay evidencia que diga que eso sí va a funcionar, a menos que yo me ponga a investigar o ustedes o busquen investigaciones al respecto. No les dije con la información que les acabo de dar que no pongan en práctica los estilos de aprendizaje. Simplemente es un mito de que sí funciona. ¿Por qué? Es un mito de que sí funciona. ¿Por qué? Porque no hay evidencia científica. O sea, puede que funcione, puede que no. A eso se refiere un mito, que no es algo comprobable ni comprobado. Puede ser que por buena suerte nos funcione, ¿no? O que los estudiantes estén pilas con lo que yo les estoy enseñando y sí considero que me ha funcionado.
Entonces, depende de cada una si lo va a seguir aplicando, si le es factible, porque recuerden que trabajamos con un universo de estudiantes, por lo tanto, cada situación es diferente. No estaba limitando la práctica de los estilos de aprendizaje en el aula. Dice, si se toma en cuenta en los estudiantes con capacidades diferentes. En los estudiantes con capacidades diferentes, absolutamente todas las estrategias que puedas aplicar, se las aplica, porque no existe un manual que nos diga las que son y han trabajado con estudiantes con discapacidad o con capacidades diferentes. No existe un manual que nos diga, así tiene que trabajar con el autista, porque todos los autistas son diferentes, no existe con los niños neurodivergentes, no existe un manual. Por lo tanto, de cada una dependerá qué estrategias voy a aplicar, observando lo que me funciona y lo que no me funciona, porque ningún niño se parece al otro. Por más diagnóstico similar que tenga, por decir, como decía una compañera, una participante nos decía, que si tiene discapacidad intelectual grave y no ha desarrollado el lenguaje, entonces no se va a parecer a otro niño que tiene discapacidad intelectual grave que quizás sí ha desarrollado algunos vocablos o algunas palabras del lenguaje, no se va a parecer. La pregunta que me hace Anita, ¿puedes utilizar Anita? Si te sirven los estilos de aprendizaje y consideras que te van a ser útiles, genial si los aplicas. El detalle es que las neurociencias cognitivas te dicen que eso no tiene un fundamento científico, solo eso te están diciendo, que no tiene fundamento científico. Genial si te funciona, genial si no, pero no tiene relevancia científica. ¿Puedes practicarlo? Claro que sí. ¿Puedes prescindir de él? Por supuesto, dependerá de la práctica educativa de cada uno. Dice Gabriela, en mi caso tengo una discapacidad física motora de 6 años. ¿Y cuál es la duda, Gabrielita? Tengo una estudiante, supongo, con discapacidad física motora de 6 años. Ok, Leonor, gracias por responder. Un estudiante. Ok, como les digo, el cerebro es el que dirige absolutamente todos los movimientos corporales. Él nos dice si yo voy a mover mi mano, si yo voy a mover mi pie. Ahora bien, si existe una falla, va a fallar. El lugar donde esté la falla va a hacer que falle determinada parte de mi cuerpo. Ahí es donde nosotras tenemos que conocer dónde está la falla, qué implica esa falla, cómo voy a trabajar con esta falla. Si tiene discapacidad física, no quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Quisiéramos que absolutamente todas las personas que están en silla de ruedas se paren, pero hay un daño que es irreversible, quizás en la columna, quizás en los cervicales, quizás en la médula espinal, quizás en el cerebro, en el cerebelo. Son casos específicos que hay que conocer la raíz. ¿Por qué tenemos que conocer la raíz? Porque nos va a dar respuesta, nos va a dar pautas. Si tiene discapacidad física motora, mi estudiante de 6 años, sé que no voy a poder desarrollar esa capacidad motriz, pero no solamente tiene las capacidades motrices, tiene un desarrollo integral, lingüístico, cognitivo, emocional, etcétera, ¿no? Los niños tienen esas áreas de desarrollo, lingüística, cognitiva, emocional. Si la psicomotora no la voy a poder desarrollar, pues desarrollaré las otras capacidades y habilidades que de igual manera van a ayudar al cerebro a crear nuevas conexiones neuronales. ¿Ok? No quiere decir que va a mejorar el cerebro, que va a ser, wow, una super máquina, ¿no? Que si yo mientras más lo estimulo, más va a crecer y vamos a hacer megamente y vamos a poder ordenarle que mueva los pies, que mueva las manos, no. Si existe una falla en el organismo, y ahí es donde entra la biología en las neurociencias, que nos da una explicación del funcionamiento biológico del cuerpo, si existe una falla, pues lamentablemente vamos a tener que enfocar esa neuroplasticidad, esa creación de nuevas neuronitas, lo vamos a tener que enfocar
a las diferentes áreas de desarrollo. ¿Ok? Bien, muchas gracias por las preguntas. Soy una habladora. Se me ha ido un minuto. Voy a hacer un break. Nos tomaremos un tecito, un cafecito, una manzanilla, algo. Y tomen nota. Al volver voy a necesitar que hagamos el ejercicio de buscar una nueva habilidad. Curiosen estos 10 minutos el TikTok y vean, yo qué sé, este año quiero desarrollar mi habilidad en pintura, en crochet, en natación. Voy a aprender, si bien no un idioma que sería genial que lo aprendamos en un año, voy a aprender, yo qué sé, por lo menos 20 frases en portugués y las voy a utilizar a diario, yo qué sé. Un papelito con la nueva habilidad de este año que nos va a ayudar a crear nuevas conexiones cerebrales y luego me lo muestra una por una así en la cámara. Si no quieren que vea su carita, así el papelito en la cámara, ¿ok? Son las 8:32, nos vamos a dar 10 minutitos y en 10 minutitos volvemos. Achanchen su papelito, pónganle decoración o si tienen simplemente bolígrafo, está súper. La idea es que participemos, nos pongamos esta meta porque necesitamos tomar conciencia de que la neuroplasticidad cerebral nos permite hacer muchas cosas desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos de este mundo y eso hay que replicarlo. Hay que practicarlo, hay que darles nuevos oficios a nuestros hijos, a nuestros papás, que se sientan motivados, que quieran aprender más, porque eso les va a ayudar a generar nuevas conexiones neuronales hasta el día en que no estemos en esta tierra. Nos damos 10 minutitos y volvemos.